Gloria al Señor, ¿verdad? Bienvenidos, hermanos, a la congregación Sublime Gracia Vista Hermosa, hermanos. Estamos contentos, ¿verdad?, de estar reunidos nuevamente, la familia en Cristo, ¿verdad? Siempre es un gozo, hermanos, saber que cada 8 días, después de actividades en la semana y lo que tenemos que hacer, y nos apuramos, ¿verdad? Porque sabemos que el domingo tenemos una cita aquí para alabar al Señor y darle lectura a su bendita palabra. Amén, hermanos. Amén, gloria al Señor, hermanos. Hace un frío, pero hace un frío rico, un frío sabroso. Y sin duda nos damos cuenta que el Señor es bueno, ¿verdad? Que el Señor es bueno y nos da lo que necesitamos. Sabemos que estas lluvias que están son para el bien de estos lugares, ¿no? Donde es esencial el agua para el riego del campo, ¿verdad? Para los lugares boscosos. Dios es bueno, hermanos. Aunque por algunos lados haya por ahí tormenta, ¿verdad? Y se están viendo unos resultados un poco complicados, pero el Señor también guarda de los suyos en esos lugares. El Señor guarda de su pueblo, hermanos. Así es que, qué bueno, hermanos, que estamos acá todos, que nos volvemos a ver todos acá. Y estamos iniciando el estudio de una carta, hermanos. No sé si lo habían recordado. Y que estamos iniciando el estudio de la carta a los romanos. La carta a los romanos, hermanos. No sé tú, pero yo por mucho tiempo en mi vida cristiana, hermanos, eh, pues estábamos acostumbrados a escuchar predicaciones temáticos, ¿no? Sermones eh, temáticos. Pero cuando llegamos a estudiar la palabra de una manera expositiva, hermanos, dije, wow, estudiar la carta a los romanos es tremendo, hermanos. Es una experiencia inolvidable. ¿Por qué, hermanos? Porque no sé si les lo sabías, pero esta carta a los romanos, hermanos, es considerada por muchos estudiosos de la Biblia, entre ellos hombres, pues vamos a llamarles conocidos, como, ay, no quiero nombrar, bueno, John MacArthur, Paul Washer, Miguel Núñez, no sé, y más, hermanos. Esta carta es considerada como esa columna vertebral de la fe cristiana, hermanos. ¿Sí? Es decir, los temas doctrinales importantes para la iglesia, hermanos, los encontramos, la mayoría de ellos, en esta carta a los romanos. En esta carta, hermanos. Hace 8 días iniciábamos la introducción. No sé quién recuerde si vimos quién escribió esta carta. ¿Lo recuerdan, hermanos? El apóstol Pablo, ¿verdad? También vimos sobre qué hacía él antes de venir a Cristo. ¿Cuáles eran sus actividades, no? Esa preparación que tuvo académica, ¿verdad? Vimos esa parte, hermanos. Vimos cómo es que allí en Tarso, que es el lugar de donde él nació, hermanos, era un lugar donde también había una de las universidades más importantes en aquellos tiempos. Es ahí donde se cree que él tuvo su preparación académica. Es decir, era un hombre que tenía conocimiento, ¿sí? Este hombre fue a prepararse. Y no solamente en el conocimiento seglar, hermanos, es decir, en el conocimiento escolar, académico, sino también vimos que estudió y estuvo a los pies de un maestro muy conocido en aquellos tiempos. ¿Alguien recuerda el nombre de este gran maestro de la ley? ¿No?
El que se lo sepa me invita al café. El que se acuerde de él. ¿No, hermanos? Vamos a dejarlo así ahorita para que el que lo recuerda a los pies de Gamaliel. Un hombre llamado Gamaliel. Dice la historia y que este hombre era un doctor de la ley. Era un conocedor de la ley, hermano. Es decir, era un maestro, no cualquier profesor, digamos así. Era alguien conocedor. Pues a los pies de ese maestro estudió, digamos que fue instruido Pablo. Vemos el tamaño que era Pablo en aquel tiempo. Vimos cosas, puntos importantes como esos, hermanos. Sin embargo, también hemos de saber, hermanos, que esta carta, cuando abres la Biblia, vamos a abrirla, vamos a la carta a los Romanos. Acompáñame, abre tu Biblia ahí, vamos a esta carta. Vamos a leer nuevamente el versículo 1 del capítulo 1. Recuerden que ahí fue donde nos quedamos la semana pasada, en el versículo 1 del capítulo 1. Y aún no salimos de ese versículo. Romanos capítulo 1, versículo 1. Amén. ¿Lo tiene mi hermano Toño? ¿Me puede hacer el favor de darle lectura? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Amén. Amén. Pablo. Recordamos eso, hermanos, que siempre, por lo regular, una carta empieza con una salutación. En otras palabras, empieza con un saludo de parte de quien redactó la carta. Hermanos, y ahí es donde podemos saber quién fue el autor humano. Sabemos que el autor divino es el Espíritu Santo, es Dios, quien inspiró, ¿verdad? Pero el autor humano en este caso se presenta aquí Pablo. Dice Pablo. Y luego presenta su identificación, ¿eh? Es como cuando tú llegas a algún lugar y dicen, a ver, pásele para acá. ¿Y usted quién es? ¿No? Y no les ha pasado que luego los detienen por ahí en carretera o algo y les dicen, ¿me puede mostrar su identificación? Ah, sí, ¿cómo no? Mi INE, ¿no? Saco mi INE. Soy de tal comunidad, soy de tal lugar y soy tal persona. Ah, perfecto, pásele, ¿no? Pablo se identifica y dice, siervo de Jesucristo. Él se identifica inmediatamente quién era. Era un siervo. Era un siervo, hermanos, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Hermanos, una vez que empecemos a adentrarnos, hermanos, al estudio de esta carta, versículo por versículo, hermanos, nada más la palabra siervo, vamos a aprender mucho más. La palabra siervo, hermanos, si no mal recuerdo, viene la palabra doulos, significa esclavo, esclavo. Es decir, alguien que no tiene derechos. ¿Sabían que en la antigüedad se hacía uso de los esclavos? La gente tenía esclavos. Ahora las cosas han cambiado, ¿no? Pero, por ejemplo, en el México antiguo, cuando vamos a la historia, vemos esos grandes caciques, ¿no? Esos grandes dueños de ganados inmensos, inclusive se ven en películas de como que de esa época, de más o menos de los años 1800, por ahí así, este, donde esos ricos hacendados, ¿no? Y tenían en sus grandes mansiones, en sus huertos, donde tenían bestias, animales, caballos y todo esto. ¿Y de qué hacían uso? De esclavos. Esclavos. Era alguien que no tenía derechos. Era alguien que vivía ¿para quién?
para su amo. Vivía para servir a su amo. No sé si les ha tocado ver alguna película, algo así para hacerse una idea. Llegaba el amo, inclusive hay escenas donde llega a caballo el amo, sombrero y a caballo y con su vara, y se baja y da órdenes, inmediatamente llama al esclavo y le dice que bañe al caballo, que asea al caballo, que le dé de comer al caballo y que inmediatamente le prepare sus ropas a él. Y el esclavo, ¿qué hacía? Como usted digamos, obedecía. Como usted digamos, cuidado, y se le ocurría decirle, no quiero. Enséñame el caballo. Ay, no quiero, hace frío. No, él decía, amo lo que usted quiera. Así estuviera lloviendo, así estuviera como estuviera el día. Hermanos, el apóstol Pablo dice, siervo de Jesucristo. O sea, el apóstol Pablo reconocía que era esclavo de su amo. Que él reconocía que él ya no tenía derechos. Sus derechos habían pasado a segundo término. Él estaba para servir a su amo, a Cristo. A Cristo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y obedecía. Hermanos, la pregunta es, ¿tú y yo como cristianos tenemos el mismo sentir en nuestro corazón? ¿Hemos entendido que ser hijos de Dios es ser siervo de Jesucristo? Siervo de Jesucristo. Pero muchas veces todavía nos gana la carne, ¿no? No, es día de reunión. Ay, no, yo. Oye, hermanos, que un esclavo le dijera eso a su amo en aquellos tiempos. ¿Qué le pasaba al esclavo? No te cuento. ¿Okay? El esclavo no podía decirle no al amo. Eso en el mundo terrenal. Eso aquí en la tierra. Hermanos, tú y yo hemos sido comprados a precio de sangre. Sí, hermanos, no tuvimos un precio ahí, a ver cuánto es. No, el Señor pagó con su propia vida por nuestros delitos y pecados, hermanos. La alabanza decía, fue por amor que Él fue a la cruz. Fue por amor. Hermanos, cuando entendemos la alabanza, analizamos la letra, llegas a esa comprensión y dices, Señor, gracias, Padre, gracias, porque fue por amor, ese amor sacrificial. No fue ese amor de que, ay, te amo y las cosas van a estar bien. No, Cristo dijo, porque te amo, voy a la cruz y voy a pagar por ti. Quien no conoció pecado, quien no pecó, pagó por ti y por mí, hermano. Y cuando entendemos eso, entonces vamos a pensar como Pablo. Hermanos, y te vas a dar cuenta que ahora tú eres un siervo de Cristo. Eres un siervo de Cristo. Es decir, ahora tus derechos tienen que pasar a segundo o tercer plano, hermanos. Ahora ya no es lo que yo quiero. Ay, no, es que yo quiero. Es, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor de ti? ¿Qué ha pedido de ti? ¿Que le sirvas? ¿Que te congregues? ¿Que estudies la palabra? ¿Que ores? ¿Que confíes en Él? ¿Que le des la gloria y la honra? Sin embargo, muchas veces aún nos cuesta hacerlo, hermanos. Aún nuestra carne lucha, ¿o no es así? O dime si no. Hoy despertaste y dijiste es domingo. Ay, como que, ay, reunión. Hermanos, si vamos a sincerarnos, yo lo paso, hermanos. Ay, mañana es domingo. Hay que ir. Y la carne, ¿qué dice? Ay, toda la semana trabajando, levantándose temprano, yendo acá. El domingo quiero descansarlo. No, hermanos, nuestro sentir debe ser como el sentir que tuvo Pablo. Dijo, siervo de Jesucristo. El Señor dice, ve, haz la obra. Amén, Señor. Amén. Yo estoy cansado. Quizás tengo sueño. Quizás no sé X cosa.
Señor, pero no es con mis fuerzas, es con las fuerzas que tú pones en mí. Amén, hermanos. Y cuando estás acá, dice el Señor, si me sentía mal, si tenía flojera, si tenía sueño, si tenía aburrimiento, Señor, las cosas cambian, porque es el Señor quien obra en nuestra vida, hermanos. Así es que hermanos, yo de verdad los animo, los exhorto en el amor en Cristo, hermanos. Ahora tú y yo, como hijos de Dios, somos siervos de Jesucristo. Siervos. Hermanos, un día cuando yo levanté las manos y reconocí que Jesucristo era mi Salvador, entendí el Evangelio, que Él me había alcanzado, hermanos, sin que yo lo mereciera. Ese día yo lo sentí en mi corazón y dije, Señor, dime, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y el Señor empieza a obrar en tu vida. Cuando en tu corazón hay un corazón de siervo, hermanos, cuando tú tienes ese sentir de siervo, el Señor empieza a obrar en tu vida. Dice, sí, pues entonces quiero que hagas esto. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta? Amén, Señor. Amén. ¿Quieres que le empiece yo a hablar a mi familia de Cristo? Amén, Señor. Voy a orar y dame tu fortaleza. Porque si yo voy en la carne, acabamos agarrándonos a palos. Porque uno terco y el otro, no, pero la Biblia dice, el otro, no, a mí mi religión tradicional dice esto. Y no, ya acabamos agarrándonos a bibliazos, ¿no? No, hermanos, no en la carne. Orar para ir, que el Señor sea quien haga la obra, quien sea el Espíritu Santo, ¿verdad? Para que cuando vayas y le hables a tu familia, no seas tú en la carne. Porque a veces llegamos, no, ahora sí ya me cansó ahora sí voy en la Biblia, con la Biblia en la mano, ¿me entiende? O acabamos agarrándonos de las greñas los dos. No, mejor vamos a orar. Señor, voy a ir a ver a mi familia, voy a hablarle a mi papá, mi mamá, mis hermanos que no creen en ti. Señor, haz la obra tú en ellos, toca su corazón, para que cuando yo esté ahí y pueda abrir la Biblia, no sea yo, sino seas tú quien les hable mediante la palabra. Y sea Él quien haga la obra, hermanos. Él, hermanos. Así es que ese es el tener un corazón de siervo, hermanos. Como el que Pablo, ¿cómo se presenta aquí? Siervo de Jesucristo. Que ese sea tu sentir. Que ese sea nuestro sentir, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Así es que, hermanos, ¿qué hace interesante esta carta? ¿Qué hace que sea interesante esta carta de Romanos? Hemos de saber, hermanos, que Pablo redactó esta carta a los romanos en un momento en el que el imperio romano estaba en su plenitud en cuanto a su poder militar y económico. Roma, en aquellos tiempos, cuando Pablo redactaba esta carta, Roma era una potencia mundial. ¿Qué país en este mundo ahora es considerada una potencia mundial? China, por ejemplo, Rusia, otro país, Estados Unidos. Hay potencias mundiales que, por cierto, ahorita se están agarrando del chongo, ¿no? Ya le declaró la guerra a Estados Unidos a Irán y Irán ya se están bombardeando y amenazan con meter a México. Hermanos, sin embargo, vemos potencias mundiales en el mundo. Potencias mundiales. Si tú ojearas tantito, ahora que está el internet, ¿no? Buscaras ahí en información en cuanto a su poder militar de estos países, hermanos, te vas a sorprender. China. Se cuenta que el presidente de esa nación, hermanos, un día para contemplar todo su poder militar, no le bastó el día para ver el desfile. ¿Te imaginas el mundo de gente que forma a ese poder militar? Es un mundo de gente, hermanos.
China es uno de los lugares más grandes del mundo. Y por lógica, su poder militar es inmenso, es grande. Imagínate que México le quiera aventar de piedrazos. México así, China, es enorme, hermanos. Y no solamente eso, sino ver sus maquinarias, sus máquinas de guerra, sus aviones, para destruir una ciudad con tan solo una bomba, hermanos. O sea, cuando tú ves todo eso, te impacta, ¿o no es así? Y dices, ¿hasta dónde el hombre es capaz de autodestruirse? ¿Hasta dónde el hombre es capaz de soltar dinero con tal de tener poder? Y tener ese poder de destruir otro país en segundos. Sin embargo, el día de hoy esas naciones tienen ese poder, hermanos. Tienen ese poder adquisitivo y tienen eso. Pero sabemos, hermanos, que aún encima de todo eso, Dios está en control de todas esas cosas. ¿Sí, hermanos? Así es que el día de hoy, por ejemplo, esas son naciones con un poder político, militar, económico. Hermanos, pues en aquellos tiempos en el que el apóstol Pablo estaba redactando esa carta a los romanos que tú tienes en tus manos, Roma era una potencia mundial. Era potencia. Era una de las, tenía en su, era el más fuerte, invencible en cuanto a milicia y a poder económico, su cultura era fuerte en aquellos tiempos, hermanos. Pues se vivía eso en los tiempos en que Pablo redactaba esta carta, hermanos. Pero también hemos de saber, hermanos, que Roma se encontraba también totalmente hundido en una crisis espiritual. Es decir, era un lugar politeísta, hermanos. Era un lugar donde adoraban una inmensidad de dioses. ¿Sí? La palabra politeísta significa eso. Alguien que adora muchos dioses, varios dioses, politeísta. La palabra monoteísta significa alguien que adora a un solo Dios. Es que muchos allá afuera consideran a un cristiano con una creencia monoteísta, adoras a un solo Dios. Pero allá afuera hay muchos que adoran a varios, ¿no? Tienen aquí a su santo de no sé qué, su santo de los milagros, su santo de la Santa Muerte, y dicen, no, yo tengo este santo, me sale bueno, ¿no? No, pero este es el de los casos especiales, ¿no? Y acaban siendo, ¿qué? Politeístas, es decir, adoran a una infinidad de dioses, les adjudican poderes milagrosos. Pues Roma vivía esos tiempos, hermanos. Roma adoraba una inmensidad de dioses. Sí, hermanos, Pablo, el autor de esta carta, sabía que su mensaje al redactar esta, hermanos, no podía ser solo reducido a palabras de ánimo, que eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿no? Que uno de los motivos o propósitos es que Pablo, al redactar la carta a los romanos, era para animarlos, animar a los hermanos que estaban en Roma. Pero no solamente era para animar a los hermanos, sino esta era una carta redactada con un propósito aún más importante. Y este era revelar el plan de Dios para redimir a los suyos, es decir, para redimir a sus elegidos. Pablo, en la carta a los romanos, hermanos, redacta el plan de salvación de Dios. El plan de salvación. Si alguien dice, bueno, entonces, si como tú dices, no es por mis buenas obras que voy a ir al cielo, porque mucha gente vive engañada en eso, ¿no? Dicen, ay, no es necesario que vaya yo a la iglesia, ni que me haga yo cristiano, ni que lea la Biblia. Yo creo que comportarme bien y hacer buenas obras me voy al cielo. Esa gente vive engañada, hermanos.
Porque la palabra dice no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí, hermanos? Entonces Pablo redacta en esta carta el plan de salvación. Y si alguien dice, bueno, si entonces como tú dices, si no es mediante las obras, si no es mediante darle dinero al pobre, si no es mediante estas cosas, mediante mis esfuerzos humanos, ¿cómo puedo ir al cielo? La carta a los romanos. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo hay salvación. En Cristo, y la da como un regalo. Dice la dádiva, el regalo es la vida eterna en Cristo. Hermanos, Pablo revela ahí en esta carta a los romanos que tienes en tus manos ese plan de salvación. Sí, hermanos, en esta carta Pablo no evita los temas profundos, hermanos, no evita los temas importantes en cuanto a la salvación. Pablo es claro y Pablo es honesto en cuanto a la condición del hombre. Hermanos, Pablo no se anda con rodeos, ¿eh? A veces nosotros sí, nos cuesta un poco, a veces predicarle a alguien, ¿no? Y decirle, ¿cómo le digo que por sus obras no se va a ir al cielo, sino que está condenado al infierno? ¿Cómo le digo de una manera más suave? Porque llego y le digo así, me va a corretear a escopetazos. A veces pensamos en cómo se lo digo. Pablo no se anda con rodeos, hermanos. Pablo es claro. Pablo en esta carta, hermanos, revela la condición del hombre ante Dios. ¿Cuál es la condición del ser humano, hermanos? El ser humano vive engañado y cree que está bien con Dios. Cree que no hay necesidad de buscarlo en su palabra, ni de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, ni de congregarse, ni de orar. Creen que haciendo lo que hacen están bien con Dios. Ay, no, yo soy muy buen católico. Sí, sí, el domingo me voy allá a misa, de 8 a 10. Hoy cargamos al santo, hoy lo llevamos a pasear, pero al rato, mira, nos vamos ya acaban y vienen los cohetes, y ya empieza la kermés, empieza todo, y vamos a acabar bien, bien católicos. Hermanos, el mundo vive engañado, y creen que haciendo lo que hacen están bien con Dios. Pero dice la palabra que se constituyen enemigos de Dios, porque no buscan a Dios realmente, buscan su propio, darle gusto a su carne. Ay, no, yo no me salgo de ahí porque ahí me gusta, porque ahí no me prohíben nada. Ahí no me prohíben no tomar, no me prohíben no fumar, no me prohíben no andar de mujeriego, no me prohíben, no es que no es que a mí me lo prohíban estando acá, sino que no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios para mi vida. Hermanos, el mundo vive engañado. Sin embargo, Pablo es claro y Pablo de una manera frontal, hermanos, declara aquí la condición del hombre ante Dios. Romanos 3:23 lo dice. Vamos a leerlo, hermanos. Vamos allá a la carta a los Romanos. Es un texto muy conocido, pero vamos a leerlo. Abre tu Biblia ahí conmigo. Romanos capítulo 3, versículo 23, hermanos. Y aquí nadie se salva, ¿eh? Nadie se salva. Ni la Madre Teresa de Calcuta antes de partir. Nadie se salva, hermanos. Romanos 3:23. Amén. A ver si me puede apoyar, hermana, con Romanos 3:23, si lo tiene por ahí, por favor, hermana. En cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Pablo es claro y es tajante. Pablo dice, por cuanto todos pecaron. ¿Y saben qué significa la palabra todos? Significa todos.
todos. Nadie se salva. Ay, no, yo no. No, yo. Que muchos, ay, no, 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 yo no. No. Ay, no, yo me hago la señal, ¿no? Y, ay, no, yo no, yo. No, Pablo dice todos, por cuanto todos pecaron. Y aquel que dice, ay, no, yo no. Pablo dice, tú también, tú también, tú también. Por cuanto todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios. Pablo va al problema medular, hermanos. Pablo no se anda con rodeos. Pablo no tenía temor. Ay, no, si se los digo, no sé que vayan a apedrear. No, Pablo dice, ay, te va, agárrala. Te va a caer como en el estómago, te va a causar dolor, pero esa es la verdad. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, hermano. Ese era el problema real. Es el problema real del hombre, hermanos, ante Dios. La palabra destituidos, hermanos, en su etimología, es decir, en el estudio de la palabra destituidos, viene del original justereo, hermanos, que significa separados o apartados. ¿Sí? Dice, está destituido, es decir, está separado de Dios, hay una distancia enorme entre el hombre y Dios. ¿Y saben qué lo separa? El pecado. El pecado. ¿Sí, hermanos? Así es que a la más religiosa que veas por ahí, por cuanto todos pecaron. Ay, no, yo no. Todos pecaron. Y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos, hermanos. Esa es una gran verdad que Pablo declara en esta carta. ¿Sí? Pablo no solo no se detiene ahí, hermanos. A medida que avancemos en el estudio de esta carta, hermanos, vamos a ver que aunque el hombre está muerto espiritualmente y destituido de la gloria de Dios, también presenta el mensaje de salvación. La buena noticia. Ese es el evangelio, hermanos. La buena noticia. Y Romanos, Pablo también lo declara en esta carta a los Romanos. Romanos 6:23, otro texto muy conocido. Vamos a leerlo. Para que lo leamos juntos, hermanos. Abre tu Biblia, Romanos capítulo 6, versículo 23. Hermanos. Romanos 6:23. Hermanos, para que una buena noticia a tu vida y a mi vida sea buena noticia, ¿qué es lo que tiene que pasar antes? Tiene que haber una mala noticia. O una noticia que no sea agradable. ¿Sí, hermanos? Un ejemplo. Hace unas semanas dábamos este ejemplo. Para que tú puedas salir de ¿te ha tocado ir a la cita con el doctor? Ah, tengo cita. Tengo cita allá al centro de salud. No sé, aquí cómo se llama. Sí, es un centro de salud. Tengo cita en el centro de salud. El doctor me va a examinar porque... ¿Y qué es lo que primero tienes que recibir antes de una buena noticia? Es una mala noticia. Y el doctor dice, ya chequé sus estudios, ya le chequé su corazón, sus pulmones, ya le puse aquí el aparato que luego está bien frío, ¿no? Cuando se lo pone uno, y ya le chequé, y tiene usted esto. Y dices, ay, no, no, ¿cómo le voy a hacer, no? Primero vino la mala noticia, la noticia nada agradable. Pero el doctor dice, bueno, va a ser necesario que se cuide, no coma grasas, no coma picante, deje el refresco, coma frutas y verduras, como dicen los comerciales, ¿no? No sé, haga ejercicio y le voy a dar la receta.
este medicamento se lo va a tomar tanto, tal, y si usted hace las cosas como yo le digo, usted se va a recuperar. Viene a la siguiente para que le dé yo el resultado. Y lo pones en práctica. Y llegas a la siguiente y dices, aquí estoy, doctor, vamos a examinarte. ¿No? Pues ya estás mucho mejor. Qué bueno que se lo tomó, qué bueno que comió esto, qué bueno que dejó el otro. No haga corajes, no haga tantos corajes, porque por corajes casi se me tuerce. Y cuídese. Hermanos, y sales del consultorio sonriendo, ¿no? Y dices, ay, ya estoy bien, ¿no? Pero el doctor me dijo que me siga cuidando, que siga dejando esto, que en esto, que esto. Hermanos, Pablo en su carta primero da la mala noticia. Dice, hey, hombres, es necesario que sepan que por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el destino de ustedes es el infierno. Es un lugar separado de Dios. Pero ahí viene la buena noticia. Romanos 6:23. Dice la palabra, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Es muerte. Vuelve a recordar la mala noticia. Porque el pecado, la paga del pecado es la muerte. Pero ahí viene la buena noticia. Más la dádiva de Dios. ¿Sabes qué significa la palabra dádiva? Regalo. Regalo. Hermanos, eso pasa mucho en las familias. Papá e hijo e hija. No, mi hija va a cumplir años. Pero es desobediente. No obedece. No hace esto. No hace. Pero sin en cambio, cuando es su cumpleaños, haces el esfuerzo por llevarle un pequeño detalle. ¿No es así? ¿Saben qué? Va a cumplir años. Pues pues le voy a llevar esto. Hermanos, ¿se lo merecía? Yo fui hijo, hermanos. Yo fui hijo. Y me decían que yo era la oveja negra de la familia, hermanos. Porque era yo el más rebelde. Era yo el más desobediente, hermano. Sin embargo, ese día de mi cumpleaños, no faltaba un pastelito. Acá, un detalle. Hermanos, pero no era tanto el tamaño, era el detalle. Y decías, ay, mis papás. Y ese día te cantaban, ¿no? Qué bueno que naciste este día, un año más de vida, te queremos mucho. Y mira, a veces tengo ganas de darte tus palazos, pero, pero quiero que sepas que te quiero mucho, que eres mi hijo, que eres mi hija, y nunca dejarás de serlo. Solo pórtate mejor. Hermanos, ¿a poco no sientes el amor de papá y mamá? Y dices, ay, me voy a portar mejor, ¿no? Porque ya me di cuenta que aunque soy... Hermanos, pero te das cuenta que no lo merecía. Hermanos, tú y yo no merecíamos la salvación. No la merecíamos. No teníamos nada que ofrecerle a Dios. Nada. Él nos da la salvación como un regalo. Un regalo no merecido. El hermano Alejandro no merecía, hermano. No lo merecía. Si ustedes me hubiesen conocido antes, hermano, tendrían otra perspectiva. Pero el Señor me alcanzó, me perdonó, me regeneró, sin que yo lo mereciera, hermano. Al igual a ti, a cada uno de ustedes, hermano. Dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación está en un solo hombre y es Jesucristo. Amén, hermanos. En Él. Y esa salvación que no la merecíamos. Así es que ahora cada vez que, pues, recuerdes esto, pues, vas a recordar que la salvación fue por gracia. Fue por la pura gracia, hermanos. Esta carta a los romanos nos deja claro, hermanos,
que el que tú y yo seamos receptores del perdón de nuestros pecados y la salvación no depende de nuestros méritos. No depende de nuestros méritos, hermanos. ¿O acaso cuando el hijo o la hija cumplió años y le llevaste el pastelito, fue por sus méritos? No, no viste eso. Porque nunca falta, ¿no? Cuando son varios hijos, nunca falta el que es un poquito más obediente y el que es más desobediente, ¿no? Hermanos, yo tengo un hermano gemelo. Mi hermano era el obediente. Yo era el... Hermanos, en serio, de veras. Mi hermano le decía a mi papá, Jorge, haz esto. Sí, papá. Luis, haz esto. ¿Y por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? No quiero. Hazlo, tu hermano lo está haciendo. Tu hermano es obediente. Él porque es tonto, yo decía, ¿no? Él porque, pero yo no. No, hermanos, algo ahí, por ahí, algo se perdió. Ahorita lo encontramos. El que lo encuentre se lo llevan. No, no es cierto. Entonces, hermanos, nunca falta, ¿no? Cuando somos, no sé cuál eras tú. ¿Eras el hijo obediente o el desobediente? Hermanos, pero cuando llegaba el día, como hace un momento lo mencioné, el día de cumpleaños, papá y mamá muchas veces no veían si lo merecías o no, ¿verdad? Decían, los dos son hijos, los dos son hijos. Y nunca decían, él se lo merece más que, no, decían, hijo, ahí está, hija. Aunque decía, sí, pero me saca canas verdes, ¿no? Quiere que le estampe yo el pastel recién en la cara, ¿verdad? Pero no, lo daban y no veían si eras merecedor o no, hermanos. Hermanos, esto nos deja claro, hermanos, que tú y yo no somos receptores del perdón de Dios por nuestros méritos. Es decir, no teníamos nada bueno que ofrecer a Dios. No, Señor, mira, yo sí me portaba bien, ¿eh? Yo sí merezco la salvación. No, hermanos, a pesar de quienes somos, el Señor nos alcanzó. A pesar de quienes éramos, hermanos. ¿Sí? Así es que no depende de nuestras buenas obras, hermanos. No depende de nuestras capacidades. No depende de tu propia voluntad sin el poder divino de Dios. Es Él. Es Él quien te dio la salvación. Por su pura gracia. Amén, hermanos. Así es que a lo largo de esta carta a los romanos, Pablo también aborda ciertas tensiones de su tiempo, hermanos. Esas diferencias que había entre los judíos cristianos y los cristianos gentiles. Porque has de saber que la iglesia naciente, hermanos, los primeros cristianos eran judíos. Eran judíos. Judíos que habían creído en el Mesías. Y cuando el evangelio se empezó a extender, entonces empezó a extenderse hacia los gentiles, hacia todo aquel que no era judío, al griego y a todas las demás naciones. ¿Sí, hermanos? A todo aquel que no era judío. Entonces, esta carta, Pablo también enfrenta ciertas tensiones, situaciones que había entre cristianos judíos y gentiles. Pablo aborda el tema en esa lucha interna del creyente genuino contra el pecado, hermanos. Pablo aborda el tema del papel de la ley frente a la gracia. La ley frente a la gracia. El que vive bajo la ley dice, tienes que hacer esto para ganar la salvación. Tienes que hacer buenas obras, hacer estos ritos, hacer aquello. Y la gracia es que la salvación el Señor te la da como un regalo. Como un regalo. ¿Sí, hermanos? Lo que hace es que esta carta sea especial, hermanos, es que no solo responde a los desafíos de su época, sino también habla directamente a nosotros el día de hoy. Esta carta, hermanos,
también habla a nosotros el día de hoy. Romanos anuncia que la salvación es en Cristo. El mismo mensaje que necesitaban en aquel tiempo es el mismo mensaje que hoy día tiene que ser predicado. La salvación está en Cristo. En Cristo. No está en Buda. No está en la Madre Teresa de Calcuta. No está en el Papa. No está nadie. En Cristo Jesús, hermanos. Juan 14:6 dice, Cristo lo dijo con sus propios labios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy la verdad. Él es, hermanos. Así es que no te canses de proclamar que solo en Cristo hay salvación. No te canses, hermano. La pregunta es, ¿qué llevó a Pablo a escribir esta carta tan profunda y desafiante a una iglesia a la que no había visitado? Porque eso vimos la semana pasada, hermanos, que Pablo anhelaba visitar a los hermanos en Roma, a la iglesia en Roma, pero no había podido hacerlo. Por una parte, la soberanía de Dios, pero por otra parte, él entendía que tenía que seguir haciendo la obra en otros lugares, lo cual no le daba el tiempo para que él pudiera visitar a estos hermanos en Roma. También vimos que esta iglesia en Roma, hermanos, fue fundada, digámoslo así, por hermanos, ciertos hermanos que habían viajado. Se cree que al tiempo del Pentecostés y regresaron a Roma. Y ahí ellos empezaron a reunirse y ahí se estableció una iglesia. O sea que mentira que fue Pedro. La iglesia católica defiende esa posición, que Pedro fundó la iglesia en Roma, cuando Pedro no estuvo ahí. No estuvo ahí, hermano. No hay prueba ni bíblica ni prueba histórica de que Pedro haya estado ahí. No fue Pedro. Así es que, hermanos, este hombre, Pablo, este hombre que antes perseguía a los cristianos, fue algo que también vimos la semana pasada, ¿no? Pablo era un perseguidor de la iglesia. Sí, no sé si recuerden que vimos que la Biblia dice que Pablo los, eh, los arrastraba de los cabellos para llevarlos presos. Pablo no quería saber nada de los cristianos. Era un perseguidor. Sí, hermanos, este hombre que antes perseguía a los cristianos, hermanos, y que ahora se convierte en el defensor más apasionado del Evangelio. Esa obra solamente la puede hacer Dios. ¿Te ha tocado el caso de algún hermano que antes de que viniera Cristo, cómo atacaban a los hermanos? Dices, no, nomás porque no tenía una escopeta ahí, si no nos agarraba escopetas, pero cuando el Señor lo alcanza, ves que ahora sirve al Señor de una manera apasionada. Dices, wow, ese cambio solamente lo puede hacer Dios. Dios puede transformar una vida, hermano. Pues Pablo, Dios hizo la obra en la vida de Pablo. Después de ser un perseguidor, era el defensor más apasionado del Evangelio. Sí, hermanos, Pablo tuvo que enfrentar peligros, también tuvo que enfrentar desafíos y rechazos en su misión de llevar el Evangelio, hermanos, ese mensaje de salvación al mundo conocido en aquellos tiempos. ¿Sí, hermanos? Ahora nosotros venimos acá y ¿qué? Vamos a la terminal, agarramos el autobús y venimos. Hermanos, Pablo tenía que viajar y en aquel tiempo no había transportes. No había AU de aquel tiempo. Tenían que muchas veces viajar caminando. Eran días, semanas, hermanos. Atravesar. ¿Te imaginas todas estas distancias? Y decir, ves ese lomo así. Pues después de ese, el otro y el otro, y hasta allá vamos a llegar. Y dices, ¿cuándo vamos a llegar? Hermanos, en aquel tiempo Pablo tenía la necesidad de viajar. Y en el camino enfrentaba peligros. Era asaltado por los ladrones. Era rechazado en muchos lugares.
Un día casi lo medio matan. Hermanos, Pablo enfrentaba desafíos. Ahora, ¿cuáles son nuestros desafíos por venir a la iglesia? ¿Que se me quemaron los frijoles? No, hermanos, realmente nosotros no tenemos grandes desafíos. ¿Cuál es nuestro desafío? Es que estaba bien buena la novela y no la voy a poder ver porque hay que ir a la iglesia. No, hermanos, realmente no, los desafíos que enfrentamos tú y yo no tienen nada en comparación con lo que aquellos hombres en aquel tiempo enfrentaban. Vemos un servicio apasionado por su Salvador, hermanos. Así es que, sin embargo, hermanos, detrás de esa imagen de grandeza en el imperio romano, hermanos, que Pablo vivía en aquellos tiempos, este imperio también era un lugar de tensiones sociales, políticas y religiosas. Pablo escribe esta carta a los romanos eh, eh, Pablo escribió esta carta a los romanos, hermanos, dentro de la persecución que ya había hacia los cristianos. Ya se hacía presente. Esa persecución ya se empezaba a hacer presente en aquellos tiempos, hermanos, aunque se intensificaría más en los años posteriores. Ya había persecución. Cuando Pablo estaba redactando esta carta, ya iniciaba la persecución sobre los cristianos. Recordemos al primer mártir, ¿no? ¿Cómo se llama? Esteban, el primer mártir, que fue apedreado hasta morir. Un siervo de Dios. Ya empezaba la persecución, hermanos. Roma era una ciudad multicultural, era un crisol, hermanos, es decir, una cuna de nacimiento de diferentes creencias, de filosofías y religiones. Pues en medio de ese panorama, hermanos, los cristianos que en su mayoría eran, en medio de todo esto, hermanos, de este panorama que se vivía en aquellos tiempos antiguos, y los cristianos que en su mayoría eran judíos convertidos a Cristo, hermanos, comenzaron a hacer notar o a destacar como un grupo religioso para los romanos, que no solo desafiaban sus tradiciones, sino que también las creencias paganas del imperio. Es decir, hermanos, ahorita somos un grupo aquí, pequeño, pero qué tal que al rato el Señor nos concede empezar a crecer. Ahora quizás el presi de aquí diga, no dan tanta lata a los cristianos, es un poquito. Pero cuando vea que haya crecimiento, que el Señor añade a los que han de ser salvos, entonces sí vamos a hacer la piedra en el zapato, ¿no? En aquel tiempo para Roma empezó a hacer como esa piedra en el zapato para ellos, ¿no? Pablo entendía muy claramente, hermanos, la complejidad de esta situación. Sin embargo, hermanos, vemos que Pablo, después de su conversión, no estuvo exento de dificultades y de problemas. Él sufrió persecuciones, sufrió encarcelamiento y una vida de constantes misiones, que no era fácil, nada fácil de hacerlo, hermanos. Largos periodos de camino que tenía que recorrer con peligros constantes. Hermanos, y aún seguimos en la introducción a la carta a los romanos. Así es que Pablo en esta carta, hermanos, deja claro que la salvación es un regalo, ¿sí? Un regalo recibido a través de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. No hay otra manera, hermanos, de ser justificados. No hay otra manera de ser justificados. No es por tus obras, no es porque te vayas de rodillas de aquí a la villa. ¿Sí, hermanos? No es porque le pongas más flores a la imagen. No es porque te portes bien, no es por tus propios esfuerzos. Es por la gracia de Dios. Gracia. En esta carta, hermanos, resalta esa palabra, la gracia. Pablo hace una, vamos a llamarle comparativa, o pone aquí la ley y la gracia. La ley y la gracia. Esta carta, hermanos,
una vez que empecemos a estudiarla, vamos a tener una mayor comprensión del Evangelio, una mucho mejor comprensión del Evangelio. El día de hoy, hermanos, lamentablemente, muchos congregantes, muchos hermanos, muchos que se